¿Ok? Vamos entonces a dirigirnos a las vírgenes. Capítulo 25, versículo 1. ¿Están listos? Continuamos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dice así. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y de la novia. Repito, salieron al encuentro del novio y la novia. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Vamos a pausar, porque yo voy a continuar interpretando esta misma parábola hasta el versículo 13. Pero voy a hacer una pausa para interpretar el versículo 1 en cuanto a las vírgenes. ¿Ok? La gran mayoría de nosotros como iglesia, con muy buenas intenciones, lo hacemos con muy buenas intenciones. Y Dios agradece esas bonitas intenciones que cada uno de nosotros lo hacemos. Cada uno de nosotros interpretamos que nosotros, la iglesia, somos o representamos esas vírgenes prudentes. En otras palabras, nosotros interpretamos, la iglesia interpreta en su gran mayoría, que las vírgenes representan la iglesia. ¿Ok? Y yo sé que lo hacen con muy buenas intenciones y yo los comprendo a ustedes. Pero en realidad, las vírgenes que se mencionan aquí no tienen nada que ver con la iglesia hoy en día. No tiene nada que ver con la iglesia hoy en día. Y cariñosamente y respetuosamente yo se lo quiero hacer entender. Se lo quiero demostrar. Se lo voy a demostrar, ¿ok? ¿Están listos para yo demostrárselo? Lo hago con mucho amor y respeto, ¿ok? Vámonos aquí a las profecías del profeta Joel. Busquen en la Biblia el profeta Joel, capítulo 2, comenzando el versículo 16. Joel, capítulo 2, comenzando el versículo 16. Y escuchen bien detenidamente cómo expresa esta profecía. Dice, congreguen al pueblo, consagren a la congregación del pueblo, consagren a la congregación. Y luego dice, convoquen a los ancianos, reúnan a las jóvenes y a los niños de pecho. Salgan de su aposento el novio. Dice, salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. Repito, salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. Vamos a analizar el contexto de lo que el profeta Joel está hablando y a quién le está hablando y por qué le está hablando. Esto es bien interesante, ¿ok? Bien, vamos a ir al capítulo 3. Vamos al capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2 también. Dice, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo haga que vuelvan de la cautividad Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré que desciendan al valle de Josafat, y allí estaré en un juicio con ellas. ¿Quiénes son ellas? Bueno, Dios va a reunir a Israel, a su pueblo, pero Dios estará en un valle bien grande, que en ese valle llamado Josafat en el hebreo, pues es allí en ese valle donde Dios va a descender, donde Cristo Jesús descenderá para establecer un juicio con las naciones paganas, las naciones impías, con el propósito de proteger y restaurar a su propio pueblo Israel. Entonces dice aquí
entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo. Cuando dice a favor de mi pueblo es que va a defender a su pueblo Israel. Y luego dice a favor de mi pueblo Israel, mi heredad a la cual dispersaron entre las naciones porque repartieron mi tierra. Aquí tenemos una idea de que el profeta Joel está hablando de un tiempo futuro luego que Cristo Jesús finalice todos los juicios de toda la tierra de los malvados. Cuando Cristo Jesús finalice toda la gran tribulación completa, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, cuando Jesús finalice todos los juicios de la gran tribulación completa, se espera. El profeta aquí espera que Israel, como la novia, salga al encuentro del novio, como lo expresa aquí en el capítulo 2, versículo 16, diciendo, salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús considera a Israel como la novia para volverla a unir nuevamente. Y eso se debe en que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba casado con Dios en un matrimonio espiritual, Dios estaba casado con su propio pueblo Israel, pero el propio pueblo de Israel le fue infiel, en, en idolatría, en pos de los ídolos, de las imágenes. Entonces se separó Dios de Israel. Dios se separó y se divorció de su propio pueblo llamado Israel, que se consideraban como un matrimonio. Entonces aquí la profecía de Joel es que después que finalice todos los juicios de la gran tribulación completo, ¿verdad? Entonces se espera que aquí el pueblo llamándola y el pueblo de Israel identificándola como la novia, la identifica como la novia, va a haber una convocación. Se va a convocar el pueblo de Israel identificado como la novia del Cordero, con la intención de que esa novia del Cordero, al ser convocada, al ser llamada y el novio al regresar y estar unido, se espera que el novio se una a su novia, Israel. ¿Ok? Así que aquí la novia o las vírgenes que se mencionan en el capítulo 25, en la cual muchos de nosotros, tal vez con buenas intenciones lo hacemos, y yo comprendo eso. Las vírgenes no representan a la iglesia en estos tiempos hoy en día. Las vírgenes representan a Israel, que va a ser convocada en un tiempo futuro, luego que finalicen los juicios, para que se una al novio Cristo. Y ahí el novio Cristo va a unir a Israel como nación. La va a volver a unir como nación para ser restaurada nuevamente. ¿Ok? Ahora, nosotros hemos entendido por muchos años que la iglesia es la novia del Cordero y que cuando Cristo venga en el arrebatamiento, pues nos vamos a casar. Vamos a ver lo que Pablo nos da una referencia bien parecido a lo que llamamos la palabra novia. El apóstol Pablo, aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2, Pablo habla de novia y compara a la iglesia como una novia desposada. Vamos a leerlo. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo, para presentarlo. Nosotros seremos presentados como una virgen. Primero que nada, tenemos que considerar
la palabra como, que gramaticalmente viene siendo un adjetivo, bueno, puede cumplir con un adjetivo, pero también cumple con un adverbio. La palabra como una virgen cumple también como un adverbio de comparación. La palabra como, ¿ok? Significa que Pablo a nosotros, la iglesia, nos compara como una virgen pura, santa, o como una novia pura y santa, en la cual cuando Cristo venga en el día del arrebatamiento, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia en un tiempo presente actual que nosotros estamos esperando el arrebatamiento, mas no la segunda venida del Hijo del Hombre, porque la segunda venida del hombre, como lo expresa Mateo 24:37, esa segunda venida del hombre es Cristo Jesús para venir a buscar a su propio pueblo Israel después que Cristo termine de pasar el tiempo de los juicios finales. Va a buscar a su novia, Israel, como lo expresa Joel, capítulo 2:16. Pablo nos compara a nosotros como una novia santa, pura, y nosotros seremos presentados ante Jesús como una novia pura. ¿Pero por qué seremos presentados? Bueno, vamos a ver el contexto de Pablo. Vamos a ver el contexto de Pablo. En la primera carta de Corintios, vamos a analizar esto. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera carta de Corintios 12, versículo 13. Dice Pablo, porque por un solo espíritu, que se llama el Espíritu Santo, cuando entra en aquellos que han creído en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos. Cuando se habla de todos, son todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús en tiempo presente, referente a la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo, en un cuerpo de Cristo, judíos y griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Al beber de un mismo espíritu y a ser guiados por un mismo espíritu, al haber creído en Cristo, eso lo que hace es que nos une a Cristo. Todo lo que hemos creído en Cristo en este tiempo, haciendo referencia a la iglesia, y que fuimos bautizados en su muerte, creyendo en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, al creer en Cristo, fuimos bautizados. El bautismo para nosotros nos une a Cristo. Y Pablo nos habla que nosotros somos como la novia de Cristo. Y dice Pablo que ya Cristo nos unió a Cristo y que nosotros somos como una novia santa, pura, ante Cristo y que vamos a ser presentados. ¿Cuándo vamos a ser presentados? Cuando venga el día glorioso del arrebatamiento. Tú vas a ser presentado como una santa novia, gloriosa, preciosa. Pero Pablo nos dice también que por haber creído en Cristo, nosotros ya fuimos unidos a Cristo. Entonces el profeta Joel dice en la profecía que Israel se presenta como la novia del Cordero, que va a ser unida después que pasen los juicios y que el novio va a salir y la novia va a salir al encuentro para ser unida a Cristo nuevamente, como si fuera un matrimonio espiritual. Pablo nos dice a nosotros que nosotros ya fuimos unidos a Cristo. Al ser bautizados por el Espíritu de Dios, ya fuimos unidos a Cristo. Significa que nosotros sí somos comparados como una novia, pero Cristo va a venir a buscar una iglesia que ya está unida a Cristo como si fuera un matrimonio espiritual. ¿Ve la diferencia? Que Cristo, Pablo nunca nos enseña en la primera carta de Tesalonicenses en referente a lo que llamamos el arrebatamiento. Pablo nos enseña que la iglesia, Cristo va a buscar a su novia, la iglesia. Va a buscar una iglesia ya salva y que ya ha sido unida. Esa es la referencia que Pablo nos habla a nosotros en este tiempo presente.
entendiendo que Pablo nos habla a nosotros, la iglesia, en tiempo presente. Y entendiendo que el profeta Joel, y al igual otro profeta, le habla a Israel para un tiempo futuro, cuando se finalicen los juicios, para que Israel como novia salga al encuentro con el novio y sea casado espiritualmente con Cristo y vuelva a unir Cristo a su propio pueblo. Pablo nos habla y nos compara como una novia santa, pero con la diferencia de que ya fuimos unidos. Cristo va a venir a buscar a una novia llamada Israel para volverla a unirla. Ya nosotros fuimos unidos con Cristo en el bautismo de la muerte de Cristo. Al haber creído en Cristo, Cristo ya nos unió. Significa que la parábola de Mateo 25, en cuanto a las vírgenes, se está haciendo referencia a Israel, mas no a la iglesia, a nosotros en tiempo presente. ¿Ok? Se está haciendo referencia a Israel. Gloria a Dios. Bien, pues vamos entonces a continuar con esta hermosa parábola de las vírgenes, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Mateo 25: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 12 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y a la novia. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Las insensatas todas tenían lámparas y todas tenían aceite. El error que cometió las insensatas es que no llevaron suficiente aceite. Ese es el error que cometieron las insensatas, pero todas tenían lámparas y todas tenían aceite. ¿Por qué digo esto? Porque algunas iglesias interpretan que las insensatas se perdieron, número uno, porque no tenían las lámparas. Y la lámpara era la palabra de Dios o el Espíritu Santo. No es cierto. Todas tenían las lámparas y todas tenían aceite. Todas tenían lámparas y todas tenían aceite. Lo único que el error que cometieron es que no llevaron suficiente aceite en sus propias lámparas. Luego dice: pero al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. El error siguiente que algunas iglesias cometen, y yo sé que lo hacen con buenas intenciones, y eso es digno de admirar porque Dios comprende las bonitas intenciones que muchos de ustedes tienen para interpretar esta palabra, ¿ok? El error que algunas iglesias cometen es que cuando dice aquí, pero al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. Ahí es cuando sale la enseñanza que no te duermas. Porque si te duerme, Cristo viene y te queda. No, dice que todas durmieron. Las insensatas no fueron las que se durmieron. Dice que tanto las prudentes como las insensatas, dice que todas se durmieron. No algunas, dicen que todas se durmieron. Luego dice: pero al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un gran clamor, o una voz, o un gran clamor. Miren, miren, viene el novio, salgan al encuentro. Salieron todas al encuentro. Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Prepararon todas sus lámparas. Y luego dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de su aceite, porque dice, danos de su aceite, he aquí que nuestras lámparas se apagan. Es aquí cuando algunas iglesias con buenas intenciones, claro, yo lo entiendo, mis queridos hermanos, yo lo entiendo, pero algunas iglesias dicen que algunos se quedan
porque no tienen aceite. Y que muchos interpretan que el aceite es el Espíritu Santo. No, el aceite no es el Espíritu Santo. Porque según el contexto bíblico, discúlpame hermano, dime mamá. Ok, está bien. Sí, continuamos. Dice que fueron a comprar aceite. El Espíritu Santo no se pone en venta. Sería una ofensa al Espíritu Santo en expresar y decir y pensar que el Espíritu Santo es puesto en venta. El Espíritu Santo nunca es puesto en venta. Significa que el aceite no es el Espíritu Santo. Se está hablando de un aceite normal, literalmente también. Y dice que fueron a comprar aceite porque no había suficiente aceite en sus propias lámparas. Eso es lo que la Biblia dice, ¿ok? Luego dice, las prudentes contestaron diciéndole, tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con lo que venden el aceite. El Espíritu Santo no se vende, ¿ok? Y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio. Llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas. Y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron, Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciéndole, en verdad no les conozco a ustedes. Estén pues alerta porque no saben el día ni la hora en que viene su Señor a buscar. Aquí se está hablando de un remanente que Dios, Cristo, no las conocía porque decidieron no creer en Cristo. Decidieron no serle fiel a Cristo. Y Cristo no las conocía como ovejas. No las conocía a él y se le cerró la puerta. Cada una de estas parábolas nos habla de un solo evento, del reino, y que la novia representa a Israel y que durante la tribulación, durante el periodo de tiempo de los primeros 3 años y medio, que es la tribulación, ahí va a estar el gobierno del anticristo. El Señor, que es Cristo, o el amo, que es Cristo, demanda que en un remanente de Israel le sea fiel y no se venda, no se contamine con la agenda del anticristo, no se contamine con el pecado y la agenda del anticristo. Pero aparentemente, cuando hablamos del banquete de las bodas, que lo vamos a hablar más adelante, aquí mismito en el contexto de Mateo, pues según las bodas y el banquete de las bodas, el novio se dio de cuenta que había una que no trajo vestido, un remanente que no trajo vestido. Entonces el novio había echado hacia afuera ese remanente porque no había creído en Jesucristo. No había creído en Jesucristo. Significa que durante el tiempo de la tribulación, Jesús, como el amo, espera que su pueblo crea en Cristo y no se deje persuadir en el pecado de la apostasía que va a venir en aquel tiempo, que le sea fiel. Pero nosotros como iglesia, en estos tiempos presentes, no pasaremos en aquel tiempo en la tribulación, porque nosotros, la iglesia, antes que venga aquel día, ¿verdad? Pues antes que venga aquel día, pues ya estaremos nosotros en las nubes con Cristo, para recibirnos con Cristo en las nubes en el aire, en el día del arrebatamiento. Nosotros se nos dio promesa de que si creemos en Cristo, ya somos salvos por nuestra fe en Cristo y somos una iglesia santa por haber creído por la fe en Cristo. El contexto de las vírgenes se está haciendo referencia a un pueblo llamado Israel después que pase el arrebatamiento y también en un tiempo futuro. ¿Ok? Voy a hacer una pausa
para luego ir a las bodas del banquete de las bodas del Cordero, que es otra parábola más que está en el capítulo 13 o por ahí 22, está por ahí más o menos, ¿ok? Los veremos luego, ¿ok? Dios te bendiga.